Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Luna García y pertenezco al Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la clase de Estadística Inferencial número 2 y estamos mirando en este momento la unidad número 3. Bueno, iniciaremos con el tema de análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores de F no pueden ser negativos. Como pueden observar, nada más se encuentran los lados positivos aquí. Y aparte no es simétrica por la onda que se crea. Definiciones otra vez. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales. H0 plantea U1, U2, U3, que son iguales todas. El H1 plantea que las otras tres son diferentes. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad o medias. Si p es un valor bajo y la hipótesis nula se rechaza con un valor p grande como un mayor que 0.05, lo rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Estadístico de prueba F, pequeño valor p grande. Y estadístico de prueba F, grande valor P pequeño. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las variancias muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Requisitos para un análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Entre paréntesis, una aceleración de un G es generalmente considerado como un equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda, 4,1 G. Desplomarse en una silla, 10,1 G. Bajar un escalón, 8,1 G. Aquí, como pueden ver, análisis de varianza. Ejemplo de mediciones. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Como podemos ver en esta parte, tenemos la información de tipo de auto. Tenemos 10 tipos de autos diferentes. Son los 10 tipos de prueba diferentes. Y tenemos 3 tipos de auto diferentes: compacto, mediano y grande.
Entonces esa información la tengo que pasar directamente al programa. Así que voy a cortar el video por mientras. Y listo. Una vez con los resultados adentro del programa, podemos observar que tenemos 10 resultados para cada tipo de automóvil. Proseguimos a tomar la opción Stat. Elegimos la de ANOVA y nos vamos a la que dice Test for Equal Variance. En esta opción nosotros vamos a elegir ok, está. Elegimos que la opción que nos dice columnas separadas. La primera opción nos dice que en una misma columna toda la información, pero nosotros vamos a tomar columnas de las separadas. Damos clic y elegimos todas. Compacto, mediano, grande. Listo. En opción 95% de confianza. Esto no lo movemos. Resultados iguales. Listo. Procedemos a ver lo que. Bueno, como podemos observar, y como el profesor dice en la clase, ya nos arroja una Biblia entera en el pergamino aquel. En este lado tenemos nuestra gráfica con separación. Ok, el valor de P. Desde ahí nosotros ya sabemos que no podemos rechazar la hipótesis nula, pero tampoco podemos confirmarla. Porque la diferencia entre las tres barras que hay, como podemos observar, si lo vemos a escala de que la diferencia realmente no es mucha, no varía. Los intervalos de significancia que corresponden a esto no muestran una diferencia muy grande, por lo que podemos decir que tampoco podemos comprobar que sean diferentes, porque pueden ser iguales por el hecho de estar así cerca y basándonos en el valor de P también. Entonces, para compacto, vamos a observar aquí. Para el mediano tenemos un valor intermedio de 3.35 y un 7.39. Para compacto tenemos un intervalo del 2.91 al 8.66. Y para la grande tenemos un intervalo del 3.94 y el 7.0. Así que ya tenemos nuestra gráfica con los tres valores diferentes. Ya hemos explicado un poco de ello. Entonces pasamos a revisar el pergamino completo, como dirían en clases. Método. Nos está diciendo que hipótesis nula y todas las variantes son ecuantitativas. La hipótesis alternativa dice que una de las últimas varianzas es diferente, con un nivel de significancia del 0.05. Basándonos en el 95% de confianza, tenemos un sample con una desviación estándar. Tenemos el número de valores de 10 de cada uno, con una estándar desviación de 4.39 para compactos, 4.35 para medianos y para los grandes tenemos un 4.61. Y como ya habíamos leído valores con el CI, lo tenemos a 1.84 a 13.81 para el primero compacto. Para el mediano tenemos uno de 2.34 a 10.62. Para el tercero lo tenemos desde 3.03 a 9.23, con un nivel de confianza que ahí se basa en 98.33. La prueba nos dice que tenemos unas comparaciones múltiples con un valor de P, como ya habíamos observado, al 0.979.
Pasamos a tomar esta información como completa y proseguimos al siguiente ejercicio. Listo, volviendo al mismo ejercicio, ya que todavía nos faltó una parte, vamos a Step, ANOVA, pero ahora no vamos a elegir el Tests for Equal Variances, sino el One Way. Elegimos One Way y elegimos otra vez el de varias columnas, compacto, mediano, grande. Checamos que los resultados estén todos marcados y pasamos a gráficas. Para gráficas, aquí podríamos utilizar de diferentes formas. Podemos utilizar algunas individuales o podemos utilizarla de todo en uno. Pero yo creo que vamos a pedir las individuales para poder tomar un poquito más la información que se nos va a dar. Vamos a marcar OK. Revisamos que todo esté bien. Tenemos de nuevo el de 95%, OK. Y pasamos a darle un OK. Bueno. Aquí tenemos para hacer una buena comparativa. Comenzamos por el histograma. En el histograma pues, tenemos que no hay mucha diferencia visual si las comparamos. En números tampoco. Hay alguna diferencia en algunas, pero en números a lo mejor por eso el valor de P no está abajo del 0.05. Bueno, histograma quitamos. Pasamos al siguiente. Igual, con la separación de las tres, casi podemos ver la misma simetría, pero no literalmente todavía. O sea, no podemos aceptar la hipótesis nula, pero tampoco la alternativa, no podemos comprobarla. Aunque a simple vista podamos notar algunos resultados parecidos. Entonces, aquí como pueden ver, son parecidos a la simple vista. Aquí tenemos una de probabilidad normal. Como podemos ver, los resultados se mantienen cerquitas todavía de su centro. Entonces, es muy difícil de encontrar una diferencia con la que podemos decir que los valores no son los mismos. Pasamos a la siguiente tabla. En esta tabla, nosotros tenemos igual separados cada uno. En esta ya podemos notar una diferencia un poquito más grande por cómo se encuentran separados. Pero igual si nos basamos en los valores de números, se mantiene cerca, no hay una diferencia realmente que digamos astronómica. Visualmente se nota, se puede notar la diferencia en cuanto pasamos de grande al mediano y al compacto. Podemos notar que unos están más altos que los otros, pero igual no contamos con una diferencia astronómica en los números. Entonces, al menos que esos números representaran un gran cambio en los resultados de la prueba que se está aplicando, ya podemos hablar sobre algún problema muy grande y sabes que sí es una diferencia muy grande astronómica porque estamos tomando valores decimales muy pequeños. Pero si el caso en este tampoco, tampoco aplica mucho, entonces no tenemos valores muy grandes. Pasamos a la información de la hoja. Ok, pasamos al One Way ANOVA, compacto, mediano y grande. El método de la hipótesis nula y todos son cuantitativos con la alternativa hipótesis. Nos está diciendo que hay una que es la que tiene la diferencia más grande. Que es verdad, ya la observamos, era la última que era la primera de este lado. Entonces,
Las varianzas de ecualización se resumen en un análisis en el factor de la información. Podemos ver el factor de los niveles y los valores que se mantienen. Para estos tres análisis de la varianza, el análisis de varianza dice que el factor y errores hay 27 errores todavía de diferencias, pero con un total de 29 hay dos factores. Entonces, el valor de P se mantiene en 0.028, que nos está diciendo ahí que ahí sí hay una diferencia en el análisis. O sea que podríamos confirmar que si nos basáramos en ese valor de P, podemos comprobar la hipótesis nula. Podemos rechazarla. Model Summary. El modelo Summary nos está diciendo que tenemos un RSK de 5.27 en predicción. A medias 44.70, 42.10 y 39, marcando la diferencia que es de 39. Bueno, igual todos mantienen una desviación estándar de nada más muy poco. Entonces la diferencia se sigue manteniendo casi igual. Excepto que por lo que es el carro grande hay una diferencia en su máximo y su mínimo. Esto con una desviación estándar de 4.45 para todo lo que se maneja en este ejercicio. Bueno, y estamos en el siguiente ejercicio sobre el mismo tema, análisis de varianza de un factor. Ejercicio: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIT, por las siglas de Head Injury Condition, entre paréntesis, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilizan un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, comenzamos. Estos datos ya los acabo de pasar al programa para evitar perder el tiempo. Así que se cortó el video para checar esto. Entonces ya tenemos nuestros datos aquí en el programa. Igual proseguimos a utilizar stat. Luego vamos a la opción que se llama ANOVA y elegimos Tests for Equal Variance. Igual como en el otro ejercicio que hicimos de ejemplo, elegimos datos por columna y elegimos todos. Ok, revisamos que está el 95%, que están las gráficas que se ocupan. Con un summary está bien. Proseguimos a marcar OK. Bueno, a diferencia del ejercicio de ejemplo que hicimos apenas hace poco, tenemos aquí una diferencia más grande, ya más notable, que no solamente aplica en los números, sino también aplica ya en lo que es lo visual. Visualmente ya podemos nosotros decir, ¿sabes qué? La neta, un carro más grande sí te protege más. Entonces, visualmente ya lo podemos detectar. Que hablamos del valor P, es el 0.120. La pregunta principal de nuestro ejercicio dice, datos que sugieren que los automóviles más grandes son más seguros. Ok, y dice que utilicemos el 0.05 para someter la prueba de la hipótesis nula de que los carros de la categoría tienen la misma medida. Bueno, con este valor que tenemos que está abajo del, bueno, está arriba del 0.05, nosotros podemos confirmar con la hipótesis que realmente un carro grande protege más que un compacto y un mediano. Pero veamos nuestra información que aparece en nuestras opciones acá. ¿Y qué dice? Ok, tenemos
una desviación estándar para los compactos del 79.520, para el mediano 102 y para el grande 175. Tenemos un nivel de confianza del 98.33. Ok, el método, el valor pues lo tenemos a 0.120, como ya lo habíamos visto, mayor que el 0.05. Ok, aquí dice Levane 1.73. Bueno, hasta ahorita nosotros hemos confirmado tanto de manera visual como de manera con los números, como con el valor P, que un carro grande sí te protege más que un carro chico. Pero ahora proseguiremos a hacerlo por el otro modo que se llama One Way. Vamos a Start, vamos a ANOVA de nuevo, elegimos One Way y elegimos la opción de las columnas y elegimos todas de nuevo. En opciones, lo mismo siempre, 95% de confianza, que estén elegidas todas. En gráficas, individual pros, historial, podemos cargar a True One, a ver qué tal está. Y interval probe, vamos a dejarlo así el interval probe. Y proseguimos a dar OK. Ok, aquí nos cerramos algunas gráficas en una misma de una vez. Listo. Bueno, perdón, una disculpa por eso. Ok, como podemos observar, la primera que se llama la de normalidad, flow, todos los círculos se están manteniendo en medio. Porcentajes que casi no hay diferencia. En las residuales tenemos una diferencia muy visual en una de esas líneas que va hacia arriba. Se extiende más, los números son más grandes. De aparte, pues tienen unos valores más para el lado positivo. El histograma también nos marca que también hay lados negativos que se genera. Pero aquí viene la real. Oh, disculpa. Listo. Visualmente tenemos una diferencia como el otro ejercicio. Entonces, visualmente no se nota casi. Pero cuando hablamos de números y aplicando este ejercicio, estamos hablando de que hay un mayor número a favor en un automóvil grande. Y como abarca más números y la prueba es hacia un ejercicio muy importante, podemos confirmar tanto visual, tanto con valor de P, tanto con valor de números, que la camioneta es grande, su carro grande, te va a dar mayor seguridad contra un impacto. Pues pasamos a la hoja, a ver qué nos dice. ¿Qué tenemos aquí? The One Way. Nos dice que hay dos factores y 27 errores, dando un total como 29 con un valor P de 0.676. Aquí, como podemos observar, tenemos las desviaciones estándar que ya había mencionado, 79, 102 y 175, con una media de 431, 390 y el grande con 385. Pero a la hora de los valores también podemos ver que el compacto tiene más. Entonces, la camioneta grande, al ser unos números más pequeños, nos está demostrando que se reduce la posibilidad de que el impacto sea mayor. Entonces, como estamos evaluando impactos, estamos evaluando que en una camioneta grande, pues si te vas a proteger un poco más ahí en eso. Así que pasamos al siguiente tema. Listo, y volviendo a los últimos ejercicios del mismo tema de análisis de varianza de dos factores. Definiciones.
Existe una interacción entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor y de un renglón y un efecto de un factor de columna. Requisitos. 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica en muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ok, primer ejercicio, el ejemplo. Mediciones de desaceleración del pecho en fuerza G en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño de un automóvil compacto, mediano y grande. Utilice el nivel de significancia del 0.05. Y una vez cargados los datos al programa, que ya lo hemos hecho, pasaremos primero a mirar. Aquí, a diferencia de del otro ejercicio que tenemos dos factores que pueden influir directamente a los cambios de las variantes sobre el resultado. ¿Por qué? Ahora no solamente tenemos un tipo de carro exactamente sobre alguno que sea mediano, compacto y se quede nada más en uno, sino que también lo que puede afectar ahora como segunda variante es si es extranjero o si es nacional. Por eso ahora vamos a utilizar otra que se conoce como la varianza de dos factores. Vamos a STAP, vamos a ANOVA y vamos a utilizar el análisis de medias. La desaceleración y el factor es el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Ok, vamos a mandarlo por normal con un alfa de 0.05. Perfecto. Pues vamos a dar OK. Y bueno, aquí nos ha lanzado nuestra tabla. Como podemos observar, two-way normal unknown for deceleration del pecho en G, fuerza de gravedad. Aquí tenemos tres distintas formas de evaluarlo. En efecto, por ejemplo, interacción con los efectos, tamaño del automóvil y tipo del automóvil. Como podemos ver, en compacto extranjero está un poco bajo. En grande está bajo. En mediano se mantiene hacia el lado positivo. Ok, ahora en compacto nacional se mantiene en la parte de arriba. El grande se mantiene en la parte de arriba. Y el mediano se mantiene más abajo. Entonces el mediano tanto se mantiene más abajo en el lado de lo que es nacional, tanto se mantiene más arriba en el lado que es extranjero. A lo que nos están tratando de decir en este momento, hacia simple vista, es que un carro extranjero en tamaño mediano provee un poco más de protección. Así que
Pasamos de nuevo al PowerPoint. Aquí lo estoy haciendo. Para determinar el compacto, tamaño del automóvil, grande, la varianza del arreglo del automóvil, desaceleración. Entonces, al contrario. ¿Dónde quedó mi tabla? Aquí está. Bueno, había evaluado mal esa. Al contrario, la desaceleración está más inminente en el mediano del carro extranjero, mientras que en el carro mediano mantiene una desaceleración menor en la nacional. Pasamos a la siguiente. Efectos por tipo de automóvil. En extranjero, la media se mantiene más arriba, mientras que en el nacional la media es menor. Podríamos decir que los carros nacionales, así basándonos en esa tabla, mantienen una media de menor desaceleración. Pasamos a la siguiente. Efectos por tamaño de automóvil. ¿Qué podemos observar ahí en esos? También que el compacto mantiene una mayor desaceleración, mediano la mantiene menor y el grande la mantiene aún menor. Pero en este pues ya no mandamos el tipo de, como diríamos, el tipo de si es nacional o extranjero. Bueno, proseguimos a revisar los datos que nos arroja, que se nos arroja datos. Pasamos a la siguiente. Stab, ANOVA. Y como podemos observar, pasamos a Balance ANOVA. Igual respuesta de desaceleración. Modelo, tipo de automóvil, tamaño del automóvil. Y ok, ahí me falló un poquito. Vamos a hacerlo de nuevo. ANOVA, Balance ANOVA. Y yo creo que para listo, ya lo pude bajar. Aquí vamos a poner igual tipo de automóvil, pero se multiplica por tamaño del automóvil. Factores random no aplicaremos en este. Gráficas queremos el for one para recibirlas todas juntas. Listo. ¿Qué tenemos en la de los residuales? Los residuales manejan un porcentaje que al aumentar el número positivo aumenta el porcentaje, pero aumenta de una manera que se mantiene constante. Entonces no hay cambios muy bruscos. Entonces pasamos a la siguiente, Five Valve. Como podemos ver ahí, si ya hay algunos cambios. En este punto, por ejemplo, podemos ver que hay un dato que está muy lejano de los otros de abajo. Entonces podemos notar las separaciones. Y algunos que están muy abajo, muy perdidos. Entonces pasamos a... Bueno, y así pasamos a la siguiente, el histograma. Nos está marcando unas variaciones grandes en el punto del valor con 5. Okay, pasamos al siguiente. En el siguiente podemos notar que hay subidas y bajadas en las observaciones del orden. Pero esto ya es basado en los diferentes modelos que se están utilizando. Así que pasamos a lo siguiente, que es nuestra tabla de información. Bueno, como podemos ver ahora, aquí tenemos ANOVA desaceleración versus tipo de automóvil. Aquí podemos ver factores y niveles.
El primero sería, uno de los factores es el tipo del automóvil que se está utilizando, ya sea extranjero o ya sea nacional. Cuenta con dos niveles. El siguiente sería el tamaño del automóvil. Eso aplica a tres niveles, que es compacto, grande y mediano. Lo padre de este ejercicio es que se le pueden agregar más niveles de diferentes factores que estén afectando. Así que está muy bien para poder utilizarlo en diferentes ejercicios para aplicación de la vida diaria, ya sea en el trabajo o ya sea para llevarte tú un buen conteo de tus gastos si eres más ordenado. Ok, análisis de la variancia. Desaceleración en el pecho en G. Bueno, podemos ver que según el tipo de automóvil manejamos varios valores. Así que en tipo de automóvil 1 tenemos que hay una diferencia entre el tamaño y el tipo. 117 a 154, 117 a 77.39, 5.44 a 3.58 y 0.038 a 0.060. Tipo de automóvil. En el tipo de automóvil número 2 contamos que hay un tamaño de 14.78, 7.39, 0.34 y 0.717. Y tenemos un error encontrado de 2.59 y 21.61, dando un total de 17 con 500.46 para este ejercicio. Y como nos dice la pregunta, si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón del tipo del automóvil si es extranjero nacional, y un efecto del factor del tamaño del automóvil, pues podemos decir que sí hay un efecto. Entonces sí hay un efecto sobre el tipo extranjero y nacional, ya que los valores sí varían. Y por el tamaño del automóvil también varían. Debe de ser por lo mismo de cuánta potencia de fuerza lleve el carro a la hora de desacelerar. Algunos mantienen su aceleración debido a su peso y otros menos la mantienen. Pero también depende de los materiales que se utilicen en el carro, que es lo que provoca que pese un poco más. Y en ese es donde entra la variación de los países, ya que algunos países por sus normas o normas de seguridad mantienen un material diferente y algunos en otros países mantienen un material menos resistente porque sus normas de seguridad son un poco más aceptables a arriesgar un poco la vida de sus personas. Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, y aquí podemos ver el último ejercicio. El último ejercicio se llama ejercicio lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HEAD, por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto en el factor de renglón del tipo del automóvil, extranjero o nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de estratificacia de 0.05. Aquí tenemos los valores. Como en la anterior tabla del ejercicio de ejemplo, podemos observar que tenemos valores para cada uno dependiendo del extranjero y nacional y sus tres diferencias que es por tamaño de automóvil. Bueno, ya he pasado los datos de forma manual a nuestra tabla del programa y
como podemos observar, ya los tenemos distribuidos. Ahora pasamos a Stab, elegimos ANOVA y análisis de medias. Responsive, lesiones en la cabeza. Ok, factor 1, el tipo de automóvil. Factor 2, el tamaño del automóvil. Y aquí, como dice, es opcional, pero nosotros ocupamos checar esos dos factores. Y sin título. Vamos a pasar a darle OK. Y ya tenemos nuestra tabla para evaluación. Ok. Two-way normal annum for lesiones en la cabeza en un shock. No alcanzo a pasar la palabra completa de choque, pero bueno, sabemos a lo que nos referimos. Con un alfa de 0.05. Ok. Efectos de interacción. Tamaño de automóvil y tipo de automóvil. Como podemos observar, vamos a poquito porque está pasando. Listo, una disculpa, estaba pasando el del Z-Gas. Y seguimos. Estamos en la tabla de los efectos de interacción, en el que nos da la información del tamaño del automóvil, el tipo del automóvil. Aquí tenemos valores del 114.9 hasta el menos 114.9. Podemos observar el compacto extranjero solamente tiene poquito sobre el lado negativo. El extranjero grande ya está en la barra de lo positivo. Ya tiene más resultados así. El mediano está sobre el lado negativo del extranjero. El compacto nacional está sobre los positivos. El grande está sobre los negativos. Y el mediano está sobre los positivos. Que vamos a ir detonar es que los carros nacionales tienen un índice más grande al tener lesiones en la cabeza, y que los carros extranjeros tienen un poquito menos de posibilidad de tener lesiones en la cabeza. Pasamos a la siguiente. Main effects de tipo de automóvil. Aquí podemos notar que los extranjeros, por el tipo de automóvil, sí tiene un mayor número, mientras que los nacionales tienen menos. Eso evaluándolo ya directamente por todo junto. Main effects por tamaño de automóvil. Bueno, por tamaño de automóvil nosotros podemos detonar que un compacto tiene más posibilidades por el tamaño que tiene. Entonces un choque es más duro en uno chiquito por el hecho de que va a resentir más el golpe cuando lo reciba. Pasamos a la siguiente. Pasamos a igual stack ANOVA. Y ahora pasamos a balance ANOVA. Igual lesiones en la cabeza, modelo tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Se va a cortar un poco el video porque debo de marcarlo. Y listo. Ahora sí, tipo de automóvil y por tamaño de automóvil. Gráficas. 441. Opciones. Resultados. Storage. Vamos, nada más queremos un 41. Opciones de la cabeza, bla bla, listo. Opciones. Vamos OK. Aquí tenemos nuestro 41. Y si nos vamos en la primera tabla,
que es la de probabilidad block, podemos notar que contamos con un residuo que varía en el inicio y al aumentar toma una línea recta sin variación notable, excepto el último valor que ya está hasta el final, que también se desvía tanto como el inicio. Residuales de Failed Value. El residual de Failed Value nos demuestra ese cambio que estamos observando hasta la esquina, que muestra una gran diferencia. También esos demuestran una diferencia a lo largo de los positivos, pero en la hora de la altura estamos viendo que hay un valor que está muy perdido. A simple vista podemos ver que los valores se mantienen en valores parecidos en cierto punto. El histograma nos lleva a que la mayor parte son negativos y el orden de observación varía conforme avanza el número de valores en la escala de X. Aquí podemos notar que hay subidas y bajadas, llegando a su punto máximo en el valor de 8, con un residual de 240. Ese sería su pico de altura. Y podemos ver unos valores concentrados cerca de la media, en el 0, cuando llegamos en el punto de los 10 a los 16. Se mantiene. Es donde más se mantienen los valores. Así que pasamos a revisar la información que se consiguió en la tabla. Que manejamos los tipos de valores, extranjero, nacional. Y para el tipo de automóvil manejamos 3 niveles, con compacto, grande y mediano. Los análisis de la varianza para lesiones en la cabeza de un choque con el tipo de automóvil, y podemos notar que sí hay diferencias en varios. Como podemos notar, tipo de automóvil en el dato 1 nos maneja que es 323.43. En el dato 2 es el 118.88 y en el dato también 2, pero ya multiplicado por el tipo de automóvil, manejamos un 40.182 con un error de 12, 185.670 y valores totales de 17, dando un total de 270.83. Entonces la mayor parte es error. Y los demás nos está demostrando que realmente en el valor de P no tenemos, vamos a checar la pregunta exactamente. Quiere que determinemos un efecto de interacción y un factor renglón en el tipo de automóvil. El valor de P nos pide 0.05, entonces manejamos un valor de P mayor por tipo de automóvil. El tamaño del automóvil no tiene que ver mucho en este ejercicio, ya que se maneja menor que los otros. Entonces, tenemos evidencia suficiente para decir que el tipo de automóvil sí tiene un que ver en el por qué aumentan las lesiones en la cabeza por un choque. Bueno, por parte de mi ejercicio es todo.